Listo. Entonces, hoy vamos a ver la parte ya final de eso de del proyecto, perdón, de todo lo relacionado con el proyecto. Y en este caso ya es enfocada a los resultados. Entonces, cuando yo hablo de resultados, es la sección de mi proyecto de grado donde yo voy a poner todos los datos experimentales que obtuve en esos materiales y métodos. ¿Con esto qué quiero decir? Si yo realicé encuestas, entonces en estos resultados voy a poner todos esos datos que yo tuve de la encuesta. Obviamente debo analizarlos si lo voy a hacer, por ejemplo, con una gráfica de barras o una de torta donde estén como tal el resultado, los números, porcentajes, todo lo que yo tuve de todas las metodologías que apliqué dentro de mi proyecto de investigación. Entonces van a ser todos esos datos experimentales que yo tomé en campo, si fueron de tiempo, si fueron, por ejemplo, en las entrevistas, entonces los datos que obtuve de las entrevistas o cualquier otro tipo de dato que obtuve cuando realicé toda esa metodología. Entonces, en esta parte iría todo eso. Simplemente en los resultados pongo los datos. Aquí no voy a explicar por qué se pudo presentar algún dato, no. Simplemente es exponer qué datos experimentales obtuve y ya, sin indicar un por qué fue mayor, por qué fue menor, no. En esta parte simplemente son los resultados. Entonces, siguiendo el ejemplo que veníamos de las garrapatas, entonces ellos ahí pues tienen su análisis de resultados. En el caso de ellos, todo esto que está aquí, estos parrafitos son el análisis de resultados que ellos le hicieron a ese conteo de garrapatas y a la cantidad de leche que producían los animales. Entonces se lo voy a leer así de manera general y luego vamos a ir trabajando pedacito por pedacito para que lo entiendan mejor. Entonces, aquí el primer resultado que ellos obtuvieron fue el conteo de esos parásitos, en este caso pues de las garrapatas, y lo describieron de la siguiente manera. La carga parasitaria de las garrapatas varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos, o sea, las fincas que estaban en el Tolima, como las fincas que ellos trabajaron en el Valle del Cauca contando estos parásitos. En la figura 1 a 3 ahora les voy a mostrar cuáles son esas figuras para que lo tengan como presente y de pronto de esa manera puedan expresar sus resultados en su trabajo de grado, porque no solamente es como tal poner el texto, sino que también si tengo números, entonces puedo poner tablas, presentar los resultados en forma de tablas o de figuras o gráficas. En el caso de este artículo, ellos lo hicieron con figuras. Entonces, ellos dicen que en la figura del 1 al 3 se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas, o sea, para las fincas donde contaban las garrapatas en el Tolima y las otras en el Valle del Cauca. Más abajito dice que en la producción de leche, la cantidad de leche que producía y en la correlación con la carga parasitaria, o sea, en la relación entre la cantidad de leche que producía el animal y cuántas garrapatas tenía cada uno de estos animales, pues ellos obtuvieron estos resultados que ellos muestran ahí. Entonces dice, para los datos de la finca Lucerna, una de las fincas que está ubicada en el Valle del Cauca, y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, ellos antes habían indicado en sus materiales y métodos que habían ordeñado un grupo de vacas a mano. En este caso, ellos esos resultados del ordeño a mano los tuvieron que sacar de su investigación. Los mencionan aquí eso, pero ¿por qué tuvieron que sacarlos de su investigación? Porque resulta que cuando tomaron los datos eran unos datos atípicos. ¿Qué quiere decir? Que eran datos tan diferentes y tan distintos a los otros que obtuvieron con el ordeño en máquina que decidieron quitarlos de su investigación y no los tuvieron en cuenta como tal en los resultados, pero aquí está mencionando. Entonces ellos de pronto cuando hicieron el conteo tuvieron algún error humano hacer ese conteo, entonces decidieron, bueno, vamos a indicar aquí, sí hicimos un conteo con las vacas que estaban ordeñadas a mano, pero como los resultados se salen de lo normal en comparación a los otros resultados que obtuvimos del ordeño a mano, entonces nosotros esos resultados decidimos quitarlos de allí, no tomarlos como tal en nuestra base de resultados. Mencionamos ahí que tuvimos como un error y que por esa razón los vamos a quitar de los resultados. Entonces ya aquí empieza como tal a escribir qué fue lo que pasó. Dice, los animales
de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacas que producían más leche y eran especializadas y que requerían más alimento o por la etapa en la que se encontraban produciendo la leche, presentaban más garrapatas. Dice, siendo estos más bajos en el grupo de hembras horras, en comparación, estas hembras horras son las vacas que no están produciendo leche. Ellos dividieron en las fincas por la cantidad de leche que producían, así mismo lo dividieron. Entonces dividieron con las que estaban produciendo mucha leche, con las horras, que eran las vacas que no producían nada de leche, las dividieron también con las vacas que tenían mediana producción y con las que tenían poca producción. Separaron como por grupos. Entonces aquí indican que las vacas que no estaban produciendo leche tuvieron baja cantidad o poca cantidad de garrapatas en comparación con las vacas que sí estaban produciendo leche. Luego menciona, dice, el mismo comportamiento se observó en el caso de las fincas del Tolima. Acá me estaba hablando de las del Valle del Cauca, aquí ya me está hablando de las del Tolima. Para la finca El Chaco, donde se observó que la carga de esas garrapatas estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales, entonces lo que les mencioné anteriormente. En esta finca también se vio esa parte de que entre más leche producían las vacas, más garrapatas tenían, siendo los individuos de alta producción los que presentaban una mayor carga parasitaria que los otros grupos. Entonces lo que yo les mostré, o sea, aquí ellos están diciendo los resultados que obtuvieron sin explicar el por qué. Ellos aquí simplemente me están diciendo, mire, las vacas que producían más leche presentaban más garrapatas, pero no me están diciendo cuál es la razón de por qué presentaban más garrapatas. Y exactamente eso es lo que uno expresa en los resultados. O sea, uno aquí solo indica que encontró, es mayor, es menor, y menciona hasta los números, pero en ningún momento va a explicar por qué es mayor, por qué es menor o por qué se obtuvo, cuál fue la razón de obtener esos valores. Por acá siguen explicando más cosas, dice dentro de los análisis para correlacionar tanto la producción de leche como la cantidad de garrapatas que tenía el animal, se encontró que los grupos de esta finca del Tolima en el mes de agosto hubo una correlación positiva entre la cantidad de garrapatas y la cantidad de leche que producía para el grupo que producía pues más leche, que tenía una alta producción de leche. Más acá abajo dice que esta correlación, sin embargo, no se encontró en los grupos de mediana producción que tenían similar componente racial. Entonces, miren, aquí me está indicando que estas vacas, todas estas vacas de esta finca del Chaco eran de la misma raza, pero que las vacas que producían más leche presentaban más cantidad de parásitos. En cambio, las que, por ejemplo, producían menos leche, pues la cantidad de parásitos era aún menor, pero era la misma raza. O sea que aquí nos está indicando que como tal el análisis de esos resultados no va por la raza de estos animales, porque en esta finca los animales eran de la misma raza, sino que lo que va a hacer diferencia es la cantidad de leche que produce el animal. Por la cantidad de leche que produce el animal, asimismo se va a presentar la cantidad de garrapatas. Y entre más leche produzca, más garrapatas se presente, sin importar que sean animales de la misma raza en la misma finca. Entonces, la idea es que yo debo tener en cuenta esto. Yo primero planteo un objetivo, terminando como ahí en mi introducción, planteo un objetivo. Ese objetivo va a requerir de que yo utilice metodologías o algunos métodos que tienen materiales para poder cumplir con ese objetivo. Pero luego de que yo cumpla con esto, con los materiales, tome datos en campo, pues voy a obtener unos resultados. Entonces, mire que por cada objetivo que yo planteo voy a tener unos métodos y unos materiales, pero también voy a tener un resultado. Y ellos lo hicieron, pues obviamente aquí por cada uno de los objetivos. Entonces, cuando contaron las garrapatas, tenían unos métodos para contar esas garrapatas, que ya lo vimos hace 8 días, donde utilizaron ciertos materiales, pues para poder realizar ese método de conteo. Y ya hoy estamos viendo que con estos datos obtenidos en esta parte de materiales y métodos, pues se encontraron unos resultados, que ahorita los vamos a ver uno por uno.
Luego de ahí en el otro objetivo, donde hablaba de la cantidad de leche y la relación que había entre la cantidad de leche y la cantidad de garrapatas, pues también lo mismo. Se plantearon unos métodos y unos materiales para pesar la leche con unos registros, con unos periodos. Luego hicieron un análisis estadístico con un software estadístico donde analizaron pues todos esos datos y con estos materiales y métodos que se plantearon para alcanzar ese objetivo obtuvieron unos resultados y es lo que vamos a ver ahorita pues parte por parte. Entonces, para que lo tengan muy presente en su trabajo. Ustedes se plantearon unos objetivos específicos, entonces para poder alcanzar esos objetivos, ¿qué debo hacer? Pues tener unas metodologías o algunas técnicas donde voy a utilizar materiales para poder alcanzar este objetivo. Ya después de que yo con mis materiales y métodos alcance este objetivo, voy a obtener unos resultados que después pues los voy a analizar, pero entonces en este caso simplemente voy a exponer qué fue lo que obtuve. ¿Les queda clara esa parte de los resultados? ¿Qué es lo que yo debo poner en los resultados? ¿Tienen preguntas, dudas? Bueno, veo que no tienen dudas. Recuerden que si tienen preguntas, háganlas porque es importante para el trabajo que van a hacer. Listo. Entonces ahorita ya vamos a empezar a analizar cada uno de esos resultados que ellos tienen ahí. El primer resultado fue para el objetivo que se plantearon que fue contar la cantidad de garrapatas que tenían los animales. Entonces, en este caso, ellos presentan lo siguiente. La carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto en las fincas del Tolima como en las fincas del Valle del Cauca. Y me menciona tres figuras, dicen la figura 1, 2 y 3, que ahora les voy a explicar cómo se analiza esto. Se presentaron los promedios de conteos para el periodo de evaluación para dos regiones estudiadas. Entonces, en este caso, aquí ustedes también pueden presentar de esta manera sus datos. Puede ser por estas diagrama de barras o un diagrama de tortas, por ejemplo, cuando han tomado tiempos, entonces pueden hacer un análisis en cada uno de los tiempos que tomaron según lo que estaban midiendo, no sé si era el nivel de producción o el funcionamiento de alguna máquina. Bueno, ustedes ya saben más de eso, pero de esta manera pueden expresar sus resultados. Siempre debe tener un texto primero que acompañe y que me presente la figura que voy a mostrar. Entonces, en este caso, miren que ellos aquí dicen, en las figuras 1 y 3 y me describe qué van a presentar o qué van a representar en esas figuras. En este caso, lo que ellos hicieron fue ubicar, estas de aquí son las fincas del departamento del Tolima, y ellos contaron en una, dos, tres, cuatro, en cinco fincas contaron garrapatas. En las vacas que estaban en estas cinco fincas, pues contaban la cantidad de garrapatas que tenían pues los animales que ellos tenían allí. Entonces, en este caso, ellos evaluaron aquí las fincas y en este eje de aquí, que es el eje Y, tenían la cantidad de garrapatas promedio que presentaba cada uno de los animales en cada una de las fincas. Entonces, en este caso, ustedes aquí pueden ver que en esta finca que se llama San Javier, se presentó la mayor cantidad de garrapatas. En este caso, las vacas tenían alrededor, cada vaca, un promedio de 80 garrapatas en esta finca. Y en las otras pues se presentaban ya menores proporciones, incluso esta fue la única finca que presentó diferencias como tal respecto a las otras fincas, aunque estas barritas que están aquí no están todas iguales, la diferencia entre ellas es muy poca. Por ejemplo, la primera dice que presentaba alrededor de 40 garrapatas en promedio cada animal, en la segunda me dice que 20, en la tercera es alrededor más o menos como de 20, 25 y en la cuarta llega casi a 40. Entonces, en cambio en la última es 80, o sea, es el doble de estas. Entonces, fue la única finca que como tal presentó diferencias estadísticas en la cantidad de garrapatas en comparación pues a las otras fincas. Luego de allí, esta es una de las fincas del Valle del Cauca que se llama la Hacienda Lucerna y aquí ya estaban divididas por la cantidad de leche que producían esas vacas. En este caso, se dice que la producción de leche
influía en la cantidad pues de garrapatas que se presentaban, porque miren que estas que producían más leche presentaban alrededor de 350 garrapatas en promedio cada animal. La mediana ya presentaba 300, las que no estaban produciendo leche presentaban alrededor de 150 garrapatas y las que tenían una producción media 2, o sea que producían muy poquita leche, estaba igual como estas que no estaban produciendo leche. Entonces aquí pues en el gráfico lo que se puede ver, aunque aquí no se está explicando la razón y el por qué, pero lo que sí se puede ver a simple vista es que entre más leche producían, más garrapatas tenían los animales. Esta de aquí es otra de las fincas también en el Valle del Cauca y pues hacen una comparación entre la cantidad de leche de cada una de las fincas. En la primera finca se dice que las vacas tenían un conteo de alrededor de 300 garrapatas y las que estaban en la otra finca tenían alrededor como de 200, 200 y algo. Entonces, pues indicando que en esta finca Isabela se presentó mayor cantidad de garrapatas que en la otra finca llamada Lucerna en el Valle del Cauca. Luego de allí ellos tienen otro de sus resultados y ya en esta parte de los resultados está la producción de leche y la correlación con la carga parasitaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues la relación que hay entre la cantidad de leche que produce el animal con la cantidad de garrapatas que tiene ese animal y pues acá hay una gráfica que ya les voy a explicar después de que les lea como tal el enunciado. Entonces me dice, para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, como les dije, ellos quitaron los datos de este ordeño a mano, porque esos datos que encontraron fueron datos que estaban fuera de lo normal, eran datos anómalos, o sea que eran pero tan diferentes a los otros resultados de los otros conteos de las demás vacas que decidieron no incluirlos en sus resultados. Y aquí ya me empieza pues a indicar otra cosa, que los animales con mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos de garrapatas. Cuando el animal requería mejor alimentación, presentaba mayor cantidad de garrapatas. Y ahora les voy a explicar por qué. Siendo estos más bajos en los grupos de las hembras zorras, ya les dije que estas hembras zorras quiere decir vacas que no están produciendo leche, en comparación con los demás grupos en producción. El mismo comportamiento se observó en el caso del Tolima, en la finca del Tolima llamada El Chaco, donde se observó que la cantidad de garrapatas estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales. Entonces, en este caso, la cantidad de garrapatas estaba influenciada era por la cantidad de leche que producían las vacas, siendo los individuos de alta producción los que presentan mayor carga parasitaria que los otros grupos, pues que presentaban menos producción de leche. Dentro de los análisis para correlacionar esas dos variables, o sea, la cantidad de garrapatas y la cantidad de leche que producía el animal, se encontró que en los grupos de la finca El Chaco en el mes de agosto hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más producían leche las vacas, pues más parásitos de estos presentaban. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en los grupos de mediana producción que tenían similar componente racial. Entonces, en esta gráfica lo que quieren describir es mostrar esa parte de la producción de leche versus la cantidad de garrapatas. Entonces, miren que en este caso las vacas que producían poca leche, más o menos alrededor de unos 5 litros, pues tenían un conteo de garrapatas demasiado bajo en comparación de las otras vacas que producían más leche. Mire que la de 10 ya iba un conteo de 10 garrapatas, en las de 15 ya iban subiendo el conteo, en las que producían 20 litros tenían más o menos aproximadamente 30 garrapatas por animal, pero miren que a mayor producción, ya acercándose a los 25 litros, pues presentaban alrededor de 50. Entonces, con esta gráfica lo que ellos quieren mostrar es eso, que a mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las gráficas? Bueno, No, muchas. profe. Bueno, listo. Profe, Dime. esa gráfica que muestra ahí, esa gráfica, ¿cómo se llama?
esto es un diagrama de puntos, pero en este caso eso lo hace, por ejemplo, esto lo tuvieron en un software estadístico que se llama SAS, y donde tú metes los datos y es un diagrama de puntos y tiene una ecuación como lineal, es una gráfica de ecuación lineal donde hay ejes X y Y, pero entonces eso también lo podemos hacer en Excel, o sea, después de que nosotros tengamos unos datos, no lo vamos a hacer como una ecuación lineal, no, pero sí lo podemos hacer con algunos datos que tengamos y podemos sacar estos punticos que salen allí. Por ejemplo, si, lo que les digo, si ustedes tienen medida de tiempos, ustedes pueden hacer esta gráfica de curvas y de puntos analizando varias cosas, no sé, el tiempo con la producción de leche o el tiempo con el rendimiento, nos ve, perdón, el tiempo con la producción de la planta, el tiempo con el rendimiento de la máquina, bueno, depende de lo que ustedes estén midiendo, entonces ustedes pueden utilizar una gráfica de estas para que quede más claro a la persona que vaya a leer y que vaya a decir, bueno, si utilizamos, por ejemplo, un tiempo de 15 segundos, entonces la producción va a aumentar, va a disminuir. Bueno, yo estoy diciendo cosas porque yo como tal no conozco eso, pero a lo que voy es que con este tipo de gráficas así podemos utilizarlas para expresar mejor nuestros datos. Si no quiero una de barras o una de torta, pues entonces puedo utilizar esta de línea y ahí mismo pues voy a ir mostrando cómo va surgiendo cada uno de esos datos que yo tomé respecto a lo que yo esté comparando, porque miren que aquí obviamente están comparando dos cosas, la cantidad de leche con la cantidad de garrapatas. En este caso pues era ascendente a medida que mayor producía la vaca, pues mayor cantidad de garrapatas tenía. Entonces en el caso de ustedes pues según lo que vayan a medir, y eso ya lo podemos evaluar más adelante, pues cuando lleguen a este punto de los resultados y ya tengan toda su metodología como tal realizada, o sea, si ya de pronto tienen algunos datos para poder cumplir cada uno de los objetivos o por lo menos el primer objetivo, podemos ya empezar a hacer esta parte de los resultados, o sea, con esos datos que tenemos, meterlos en Excel. Si hay que promediarlos, entonces pues promediar esos tiempos que hay que promediar y ya luego de ahí se pueden obtener estas gráficas. Entonces en el caso cuando ya vayan a llegar a hacer este punto, pues yo les puedo indicar cómo se hace eso. Nos reunimos y empezamos a hacer ese análisis de datos y yo les indico por dónde se deben de meter, qué datos deben poner ahí y cómo deben organizar todo esto. ¿Listo? Para que lo tengan pues como presente cuando lo vayan a hacer ya en su trabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a seguir con otra parte que se llama discusión o análisis de resultados. Entonces ya aquí yo lo que voy a hacer es que en lo pasado simplemente puse los resultados, los datos que obtuve en campo y puse allí, fueron mayores, fueron menores, los mencioné, se presentaron esta cantidad de datos, hice unas gráficas, pero como tal no hice un análisis, sino dije, bueno, aumentó o disminuyó por esta razón. No lo hice, sino que simplemente puse unos datos, todos los datos que obtuve en campo los puse allí para que los vean. Ya en esta parte de la discusión, entonces yo ya los voy a explicar, voy a buscar las razones de por qué obtuve esos datos que mostré en los resultados. Entonces, obviamente yo aquí voy a tener un conocimiento previo. ¿Cuál va a ser ese conocimiento previo? Pues lo que yo ya he investigado en internet sobre lo que yo estoy trabajando, sobre la situación problema, sobre lo que tengo en el marco teórico o en el estado del arte, que es pura investigación de conceptos que de pronto no conozco, de la metodología que estoy utilizando, de investigaciones que ya han hecho respecto al tema y lo que ellos han obtenido. Entonces, ahí está ese conocimiento previo, es todo lo que yo ya he investigado anteriormente sobre mi tema y ya con eso yo voy a poder hacer una discusión y decir, bueno, estos resultados dieron por estas y estas razones. Y voy a dar respuesta a algo importante. Ustedes por allá arriba en la introducción se plantearon una hipótesis, hicieron un razonamiento de algo que creía que iban a lograr. No sé si en el caso de ustedes de pronto en eso que creían estimaron hasta algún número, un porcentaje de que iban a mejorar el rendimiento, por ejemplo, en la planta de producción, en un 10, en un 15, bueno, dependiendo de lo que ustedes hayan hecho, pero justo aquí en esta discusión voy a decir, bueno, esa hipótesis que yo planteé al inicio se aprueba o se rechaza con lo que yo medí, con lo que yo establecí, materiales, métodos,
con el objetivo que yo alcancé o los objetivos que alcancé, sí logré identificar y decir, bueno, lo que yo mencioné en mi introducción, en la hipótesis, es cierto, si es así, yo logré aumentar la producción en un 10%, incluyendo dentro de la planta la metodología de las 5 S o la parte de logística o las buenas prácticas manufactureras. O sea, aquí ya voy a mencionar qué fue lo que logré y si cumplí o no cumplí con lo que me planteé en la hipótesis, para que lo tengan presente. Si ustedes al final de su investigación no cumplen como tal con lo que decía la hipótesis, o sea, ustedes rechazan esa hipótesis, no quiere decir que su investigación no es válida, o sea, no quiere decir que no se vayan a graduar. Si al final de su investigación dicen, no, pues lo que yo planteé en la hipótesis se rechaza y no es así, está bien, porque es una investigación que ustedes hicieron de algo que tenían allí, era un razonamiento lógico, pero no estaba comprobado. Y el objetivo, obviamente, de la investigación es comprobar si es cierto o no es cierto. Si es cierto, pues muy bueno, porque lo pueden seguir implementando en otras empresas o en la misma empresa, pues lo van a seguir implementando. Y si no es cierto, pues entonces también otras personas que vayan a hacer investigaciones sobre lo mismo de ustedes, pues van a analizar ustedes qué fueron lo que hicieron y van a decir, no, yo a esta metodología le voy a quitar algo, le voy a poner, para al final pues obtener esa hipótesis verdadera. Pero no quiere decir que no sea válido que al final yo en mi hipótesis la rechace. O sea, igual la investigación es para eso, para comprobarla o rechazarla. Si la rechazo, igual es válida, presento mi trabajo y me voy a graduar. Y si es verdadera, pues puede seguir sirviendo para que se establezca o en la empresa donde realicé esa investigación o en otro tipo de empresas. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como muy presente. Si de pronto al final, pues en sus trabajos esa hipótesis la rechazan, no llegan como a eso de cumplirla, no importa. Después de que ustedes realicen una metodología que sirva para cumplir los objetivos, así la hipótesis se rechace, su trabajo es válido, como para que lo tengan ahí muy presente. Entonces, ya tomando el ejemplo de esa discusión, se los voy a leer y se los voy a ir explicando y al final les voy a mencionar lo de la hipótesis de este artículo y esta investigación, si se aprueba o se rechaza. Entonces, aquí en la discusión ellos hablan pues de varias cosas y se las voy a ir explicando pues poco a poco. Y me menciona lo siguiente, dicen, los efectos negativos de la carga parasitaria de estas garrapatas sobre cada animal puede variar según la resistencia de cada individuo. A su vez, la resistencia va a depender de la raza del animal, del estado fisiológico que se encuentre y de su estado de salud. En este caso, ellos aquí se apoyaron en investigación en internet. Miren que aquí hay un autor que está citado que menciona que la cantidad de parásitos puede variar en un animal dependiendo de ciertas características, que es la raza del animal, su estado fisiológico, o sea, en qué estado de producción se encuentra, produce mucha leche, no está produciendo, produce mediana cantidad, está bien alimentada, no está bien alimentada, y dice que de su estado de salud, o sea, que de estas variables del animal, pues puede influir en la cantidad de garrapatas que presente cada vaca. Es importante llamar la atención que en el presente estudio se observó un conteo mucho más alto, al menos 5 veces más, en los grupos de la Hacienda Lucerna, comparados con aquellos observados en la Hacienda del Chaco. Aquí ellos me están mencionando y haciendo una comparación y me están diciendo que en esta Hacienda Lucerna encontraron mayor cantidad de garrapatas que en esta hacienda de acá que se llama el Chaco. Esta hacienda Lucerna está en el Valle del Cauca y esta hacienda el Chaco está en el Tolima. ¿Qué pasa? Que dentro de esos resultados ellos no tuvieron en cuenta unas cosas que se estaban presentando, situaciones que se estaban presentando en cada una de estas fincas. ¿Cuál fue? Resulta que en esta hacienda El Chaco utilizaban productos de acaricidas y ellos no tuvieron en cuenta eso cuando hicieron esta investigación, o sea, obviaron que en esta hacienda de acá pues utilizaban acaricidas y si utilizaban esos acaricidas pues obviamente la cantidad de garrapatas iba a ser menor. Aparte de eso, esta hacienda Lucerna está en el Valle del Cauca y esta de acá están en el Tolima, entonces tampoco tuvieron en cuenta las condiciones del clima porque pues varían, están en diferentes zonas y así mismo va a variar el clima. Y
dice que en este caso los animales que estaban en esta hacienda en el Valle del Cauca y en esta de acá del Tolima tenían las mismas razas de vacas. Pero la diferencia era que en esta hacienda del Chaco utilizaban acaricidas y obviamente por eso pues iban a presentar menores proporciones. Y la diferencia entre las dos era que como estaban en diferentes zonas o regiones, pues las condiciones del clima iban a ser diferentes y esas condiciones climáticas pueden influir en la cantidad de garrapatas que se presenten en un animal. Luego acá abajito ellos mencionan otra cosa, dice respecto al componente racial, se debe recordar que los animales de los grupos del Valle del Cauca Lucerna son cruces de voz índicos con voz tauros. ¿Qué quiere decir? Que estos animales de la finca del Valle del Cauca son animales criollos. No son puros, sino que son animales criollos y que adicional a eso pertenecían o estaban alimentados con un sistema silvopastoril. Ya les voy a decir otra vez qué es el sistema silvopastoril, qué es. El sistema silvopastoril es un sistema de alimentación donde están combinados árboles, arbustos y el pasto. Entonces, estas vacas que están alimentadas de este sistema silvopastoril, pues son vacas que están mejor nutridas en comparación a las que solo se alimentan de pasto. O sea, estas de acá tienen una alimentación balanceada, mejor, que cumple con todos los requerimientos nutricionales y estas que solo se alimentan de pasto, pues obviamente no va a estar tan bien balanceada y no va a ser una dieta como tal muy rica en nutrientes para esos animales. Entonces aquí también nos muestra la diferencia, nos dice pues son vacas que son criollas, pero están bien alimentadas en comparación a las otras vacas que son de raza pura y que la alimentación que tienen pues no es tan buena alimentación. Entonces allí me está mencionando la raza del animal, que es un componente que puede influir en la cantidad de garrapatas que presente. Y también me está mencionando la calidad nutricional, que también puede influir en la cantidad de garrapatas que pueda tener un animal. Luego por acá abajo dice, es importante recordar que la garrapata presenta especial predilección por la raza Bos taurus. Esta es una raza que es pura, en la cual se ha demostrado una mayor reacción granulocítica, perdón, ante una infestación de garrapatas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es como en los perritos. Por ejemplo, los perros que son de raza pura, que son finos, son más susceptibles a que presenten infestación por garrapatas y que les salga hasta granos en la piel porque son más delicados. Si lo comparamos con los perros criollos, a los perros criollos se les pegan sí las garrapatas, pero en muchas de las ocasiones se les pega más a un perro que es puro que a un perro criollo. Y es porque esos perros criollos, exactamente como son cruces, son más resistentes a este tipo de parásitos. En cambio, los que son puros no son tan resistentes y les va a dar más fácil pues las garrapatas. Por acá menciona otra información y dice, de igual forma se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos, Gyr por Holstein. Estos son unas razas que están cruzadas y dice que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año, perdón. Entonces, en este caso es lo que yo les estaba mencionando. Cuando son animales que son criollos, van a presentar mayor resistencia a esas garrapatas. En cualquier estación del año o en cualquier época del año, estos animales que son criollos van a ser más resistentes y van a presentar menor cantidad de garrapatas en comparación a los que son puros. Por acá me menciona otra característica y dice, por esta razón el componente genético es importante en las explotaciones, siendo que en Australia han recomendado el cruce de bos tauros con bos índicos para el control de garrapatas en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre los animales. En la finca El Chaco, aquí ya me va a hablar sobre otra de las fincas, esta ya es la del Tolima, me estaba hablando la del Valle del Cauca, ahora sigue la del Tolima. Se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada, en este caso, por, estuvo influenciada en este caso por el grupo de producción. Entonces, en la primera finca, la cantidad de garrapatas se vio más influenciada por
la dieta que tenían los animales y por las razas. Y acá en la finca El Chaco, en el Tolima, me va a decir que se vio más influenciada por la cantidad de leche que producían los animales que por otro tipo de cosas. Entonces, les voy a leer, dice, en la finca El Chaco se determinó que la carga parasitaria, o sea, la cantidad de garrapatas en cada una de las vacas, estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales. En el análisis de varianza nos mostró que los individuos de alta producción tenían mayor carga parasitaria que los que tenían menor producción. Entonces aquí se ve lo de esa gráfica que nos mostraron anteriormente en los resultados, donde se veía que a mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas. Por aquí dice, asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, una correlación positiva entre la cantidad de parásitos o de garrapatas y la producción láctea en los grupos de alta producción. Entonces aquí quiere decir que siempre cuando tenía mayor producción, mayor cantidad de garrapatas iban a presentarse. Luego dice, esta correlación, sin embargo, no se encontró en grupos de mediana producción que tenían similar componente racial. Entonces aquí en esta finca nos están indicando, bueno, la cantidad de garrapatas que se presentan, la razón de la cantidad de garrapatas que se presentaron en esta finca del Tolima no fue por la raza del animal, sino que en este caso fue por la producción de leche. En el caso de la finca del Valle del Cauca nos están diciendo, no, acá en esta finca la cantidad de garrapatas se presentaba era por el tipo de alimentación que tenía el animal y por el tipo de raza. Y en el de acá no, no era más por el tipo de raza, sino que era por la cantidad de leche que producía y asimismo pues iba a tener mayor cantidad de garrapatas. Entonces ellos aquí pues tratan de explicar eso que yo les mencioné buscando información de otros autores en internet. En este caso aquí ellos encontraron esta información de Da Silva y de Fonseca que pues menciona lo siguiente, ahora se los voy a leer. Dice, esta correlación sin embargo no se encontró en los grupos de mediana producción que tenían similar componente racial. Esto lo corrobora lo descrito por estos dos autores que les mencioné en cuanto a que el estado fisiológico de las hembras bovinas durante el periparto, ya les voy a explicar qué es este periparto. Este periparto es simplemente un periodo que tienen las vacas y es 7 días antes del parto, el día del parto y 7 días después del parto. ¿Qué pasa en estos 14 días? Resulta que en estos 14 días esas vacas que están en gestación y que van a parir y después de gestación, pues requieren mejor alimentación. ¿Por qué? Porque ya no solamente, primero van a tener un parto que requiere demasiada energía para poder tener ese parto. Pues no sé las que han tenido hijos, pero pues ya saben que es un parto, no es algo fácil y requiere mucho, de mucha energía al cuerpo, entonces de esa misma manera se deben alimentar. En este caso de las vacas es exactamente lo mismo. Requiere mucha energía, requiere de una alimentación que sea alta en nutrientes y adicional a eso, pues ya no solamente se van a tener que alimentar para ellas, sino que tienen que alimentarse para su cría porque tienen que darles leche. Entonces, en este caso, pues pasa lo mismo, que estas hembras bovinas, o sea, estas vacas, en este periodo necesitan de una buena alimentación y que adicional a eso, pues estas hembras por el parto y por la producción de leche van a ser susceptibles porque se les bajan las defensas, si no están bien alimentadas, se les bajan las defensas. Y si se les bajan las defensas, pues obviamente esos parásitos las van a atacar. O sea, van a ser muy susceptibles a que esas vacas que están en este periodo de producción se les peguen más las garrapatas que otras que, por ejemplo, no estén produciendo leche. ¿Por qué? Porque aquí el requerimiento nutricional es tan alto que si no se cumple con ese requerimiento nutricional, las vacas van a estar desnutridas, no van a estar en buen estado de salud y cuando un animal está así, pues de una se le van a pegar las enfermedades o en este caso, pues de una se le van a pegar las garrapatas. Y acá dice, en vacas cercanas al parto, factores como una alimentación deficiente, lo que yo les decía, se necesita mucha energía para estas vacas y si no las alimentan de la manera adecuada, pues entonces obviamente están desnutridas,
se les bajan las defensas y se les van a pegar más las garrapatas. Y altos niveles de estrés, obviamente también en esta parte del parto se estresan y cuando uno se estresa, obviamente se bajan las defensas y de una vez todas las enfermedades, virus, bacterias, y en este caso estos parásitos, pues van a atacar y las vacas pues van a ser más susceptibles a esas garrapatas. Entonces miren que ellos aquí, todo eso que vimos en las gráficas anteriores, en estas gráficas que muestran acá, nos las están ya explicando con información que encontraban en internet. Por ejemplo, estos resultados que están aquí son los de las vacas de la finca Lucerna. En este caso, ellos nos mencionaron que el factor que influía en esta finca Lucerna era la alimentación y el tipo de raza de animal, del animal que tenían ahí. O sea, el tipo de la raza de las vacas influía en la cantidad de garrapatas que presentaban. Si eran razas criollas, presentaban menos garrapatas. Si eran razas puras, presentaban mayor cantidad de garrapatas. En el caso de la alimentación, si estaban alimentadas con sistemas silvopastoriles, que es un sistema balanceado, que es una buena alimentación, las vacas presentaban menos garrapatas en comparación a las que solo las alimentaban de pasto. Entonces, eso fue el análisis que ellos realizaron y a la conclusión que llegaron en esta parte de estos resultados, que la raza como la alimentación pueden influir en la cantidad de garrapatas que tenga un animal. Luego, en la otra investigación en el Tolima, identificaron dos cosas. La primera, que la cantidad de garrapatas se va a dar por la cantidad de leche que produce el animal. ¿Por qué? Porque estos son animales, primero, que requieren muchos nutrientes, una buena alimentación, porque están produciendo leche. Eso fue lo primero. Y lo segundo que ellos indicaron allí es también el estado fisiológico en el que se encuentran, que si son vacas secas, que si están produciendo mucha leche, que si son vacas que ya van a llegar al parto o que si son vacas que están en la parte del periparto, que son esos 14 días, 7 días antes del parto, el día del parto y 7 días después. Entonces, en este caso y en la hacienda del Tolima, ellos indicaron que características como la fisiología del animal y la cantidad de leche iban a influenciar la cantidad de garrapatas. Entonces yo con lo que les acabé de decir les voy a mostrar la hipótesis que ellos se plantearon y les voy a preguntar si ustedes creen que esta hipótesis que ellos se plantearon aquí, si es verdadera o no, si la rechazaron o la aprobaron. Ya se las voy a leer. Dice, los factores propios del animal, como es el estado fisiológico, la raza del animal y el estado nutricional, ¿pueden influir en la carga antiparasitaria? ¿Sí o no? Muchachos, les estoy preguntando, ¿sí o no? Creo que sí. Sí, Esa, profe, por lo que estoy leyendo, creo que sí, profe. o sea que esa hipótesis ellos la aprobaron y dijeron que esto que mencionaron en esa introducción tenían razón, porque miren, primero, dice, el estado fisiológico, aquí dice, en el estudio se encontró que animales con un estado fisiológico de alta producción de leche presenta mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles ya sea por alimentación deficiente o altos niveles de estrés. Luego de aquí me dice el componente racial. Se evidenció que el componente racial es una variable relevante, pues animales con cruces, miren que aquí dice animales criollos, presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a sus características genéticas. Y por último me habla de la parte nutricional. Entonces dice, en cuanto al estado nutricional, se encontró que animales alimentados con esta dieta balanceada, que mejora la calidad de la dieta, la carga parasitaria fue menor en comparación a los que solo se alimentaban con pastos. Entonces, si ven que al final ellos en esta discusión, después de que hicieron ese análisis de los datos que tenían y buscaron información en internet para ver si la raza, si el estado fisiológico del animal, si la cantidad de alimentos, si el alimento era nutritivo o de buena calidad, iba a influir en la cantidad de parásitos o de garrapatas que presentaban el animal. Entonces miren que luego de toda esa investigación, al final en su discusión llegan a esto. Y es que sí influyen todas estas características del animal en la cantidad de garrapatas que puedan presentar ellos. Entonces, algo así parecido deben hacer ustedes en su análisis y es como de esta manera explicarlo, así como yo tengo estos párrafos, sino que simplemente yo les pongo por acá como tal, por ejemplo, estos gráficos es para que ustedes como que se ubiquen y digan, bueno,
Con el objetivo específico número 1, voy a utilizar esta metodología de estos materiales y voy a obtener estos resultados. Y que así lo hagan para cada uno de los objetivos para que tengan como muy presentes al momento de llegar a esto y mirar si su hipótesis se cumple o no se cumple de una manera más detallada y les quede más fácil identificar y decir, bueno, con los resultados que obtuve y haciendo ese análisis llego a la conclusión de que sí se cumple por esta razón, por esta razón y por esta razón. ¿Les quedó claro? ¿Tienen dudas respecto a esta parte de la discusión? ¿Qué deben poner ahí en esa discusión? Bueno, entonces ahí ya no tienen dudas. Vamos a seguir con otra parte que sigue, que es la conclusión. Entonces, en este caso, esta ya es la parte como tal final. Y aquí en esta conclusión yo lo que voy a decir es, bueno, ¿cuál es mi argumento? ¿A qué llegué? ¿Cumplí cada uno de esos objetivos específicos? ¿Qué cumplí esos objetivos? También allí puedo por lo menos dejar recomendaciones. Y si, por ejemplo, yo no alcancé a cumplir con todo, me faltó investigar una parte, entonces ustedes pueden poner ahí, se recomienda seguir trabajando sobre el tema o ampliar más la información sobre este punto lo puedo también dejar en la parte de conclusión, una recomendación. Entonces aquí simplemente es decir, bueno, en mi trabajo de investigación yo logré alcanzar esto y esto, y creo que es necesario seguir investigando, que esa sería la recomendación, sobre el tema y hacer más énfasis, por ejemplo, en los tiempos o en la metodología esa de las 5 S, entonces en esas 5 S mirar en cuál una de esas se debe hacer mayor la investigación, dependiendo pues de los resultados. Entonces aquí es una parte donde simplemente yo ya voy a llegar ahí a dar mi argumento y mi afirmación de lo que yo obtuve en mi trabajo, de qué alcancé en cada uno de esos objetivos, pues lo voy a poner aquí. Lo puedo hacer de manera general, una conclusión, o puedo hacer varias conclusiones. Cuando se hacen varias conclusiones, normalmente es una conclusión por cada objetivo específico planteado. Entonces pongo allí como lo que logré en cada uno de los objetivos de manera general. Puedo poner datos, porcentajes, y ya les voy a explicar por lo menos lo que ellos pusieron en esta conclusión. Entonces ellos aquí dicen que al comparar animales en el mismo estado fisiológico con un nivel similar de producción de leche, los animales que pastoreaban en estos sistemas balanceados tienen un 56% menos de carga parasitaria que la que se observó en un sistema de pradera monocultivo. Entonces aquí ellos con esta conclusión lo que están diciendo, bueno, si yo comparo animales que fisiológicamente están igual, están en el mismo estado de, por ejemplo, son terneras o son vacas secas o están en la parte del periparto o cercanas al parto y tienen la misma cantidad de producción de leche, pero la diferencia es su sistema de alimentación, entonces yo me voy a dar cuenta que en este caso, si todos los otros factores son iguales, pues ¿cuál es el factor que va a influir en esa carga parasitaria? Cómo las estoy alimentando. Entonces ellos aquí obtuvieron un porcentaje y indicaron que los animales que son iguales en estado fisiológico y en producción de leche, pero que están alimentados de manera diferente, los que tienen la dieta de mayor calidad, pues van a tener un 56% menos de cantidad de parásitos o de estas garrapatas en comparación a los que solo se alimentan con pasto. Luego por acá me menciona otra información y dice, a su vez los individuos con mayor requerimientos nutricionales, como el grupo de recién paridas o las vacas de alta producción, muestran mayor carga parasitaria en comparación con las hembras de los demás grupos. Entonces aquí ellos lo que concluyen es que los animales que producen más leche, que son las que están recién paridas, animales con mucha producción y con los requerimientos nutricionales muy altos, porque como producen tanta leche, están recién paridas, tienen que alimentarse muy bien, presentan mayor cantidad de garrapatas. Entonces, miren, que primero acá me menciona de la alimentación, que una buena alimentación me va a reducir la cantidad de garrapatas. Luego acá, en otra de las conclusiones a las que ellas llegaron es que, bueno, animales que requieren mucho alimento y que no están bien nutridas o que están, por ejemplo, recién paridas o producen demasiada leche, van a presentar mayor carga parasitaria, mayor cantidad de garrapatas en comparación a los grupos que producen menos leche. Y luego acá está la tercera como conclusión y dice, es posible que el efecto de beneficio de estos sistemas silvopastoriles, de una dieta balanceada,
Es complejo y dependerá de factores como las asociaciones de los vegetales establecidos, o sea, entre el pasto, qué árbol voy a sembrar, qué arbusto voy a sembrar, el estado fisiológico del animal, la nutrición de los animales y también los factores climáticos. Como yo les mencioné, anteriormente ellos habían cometido un error y fue que ellos no tuvieron en cuenta estos factores climáticos en una de las fincas, porque en una finca utilizaron acaricidas y en la otra no. Entonces, en este caso, como no tuvieron en cuenta eso, el conteo fue diferente y en una se presentaron mayor cantidad por ese acaricida. Entonces, en este caso, ellos aquí están indicando que esto también puede ser un posible factor que se debe tener en cuenta. En el caso de ellos no lo tuvieron en cuenta. Entonces, lo que yo les decía, esto que está aquí es como una recomendación en donde dice, bueno, sí, el estado fisiológico, que fue lo que comprobamos, la nutrición de los animales también influye en la cantidad de parásitos, pero también los factores climáticos pueden estar influenciando la cantidad de parásitos. En el caso de este estudio, ellos no tuvieron en cuenta esos factores climáticos y por eso aquí sí los mencionan, para que si otra persona va a hacer una investigación parecida a esta, pues enfoque su investigación a estos factores climáticos que ellos no los tuvieron en cuenta y que pueden ocasionar que se presente mayor cantidad o menor cantidad de garrapatas. Luego acá dice que al comparar los dos sistemas silvopastoriles se observaron diferencias significativas entre la carga parasitaria y su relación con la productividad. Entonces aquí me habla de la alimentación y la cantidad de leche que se producen y que se presentaron diferencias significativas entre la alimentación que tenían las vacas y la alimentación que tenían las vacas y también la cantidad de leche que producía. Luego de aquí, yo tengo esta parte del resumen al final. No quiere decir que en su trabajo vaya al final, porque incluso ustedes, no sé si en el anteproyecto incluyeron este resumen, pero este resumen pues obviamente va al inicio como tal de mi proyecto. Pero porque yo lo tengo aquí, se los explico de último, porque resulta que es que el resumen encierra toda mi investigación. O sea que yo en este resumen voy a tener una parte de la introducción, voy a tener materiales y métodos, voy a tener resultados, voy a tener análisis de resultados o discusión, que es lo mismo, y voy a tener la conclusión. Entonces, el resumen en sí debe ser lo último que yo redacto como tal de mi proyecto. ¿Por qué? Porque el resumen me va a tener hasta conclusión, o sea, hasta la parte de la conclusión de mi trabajo de grado. En este caso, obviamente, es un resumen. No pueden tener muchísimas palabras. Incluso en la plantilla de la universidad dice que tiene que tener máximo 250 palabras ese resumen, para que lo tengan como ahí presente. Mínimo 150, máximo 250. Entonces, en esas 250 palabras, que lo máximo, debe incluir una partecita de la introducción, una partecita de los materiales y métodos, una partecita de los resultados y una partecita ya sea de la conclusión o del análisis o discusión. Entonces aquí yo les voy a mostrar con el ejemplo, se las puse aquí señaladita para que vean ellos qué fue lo que incluyeron ahí. En la introducción, entonces ellos pusieron: el presente estudio se realizó con el propósito de relacionar la cantidad de garrapatas en hembras bovinas de diferentes razas pastoreando en sistemas silvopastoriles o en sistemas tradicionales de monocultivo solamente pasto en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca. Miren que aquí este pedazo es la introducción y es algo muy cortico, son 3 líneas y media donde ellos indican dónde hicieron la investigación, con qué animales trabajaron, cómo los alimentaban y cuál fue el objetivo. Miren que aquí ellos dicen: el presente estudio se realizó con el propósito, este propósito es el objetivo de qué, de relacionar la cantidad de garrapatas con la raza del animal, con la alimentación de ese animal, y nos indican dónde estaban o dónde hicieron las investigaciones, Tolima y Valle del Cauca. En la segunda parte, que es materiales y métodos, entonces aquí ellos van a ver qué tanto de esos materiales y métodos que tienen allá arriba, pues ponen aquí. En el caso de ellos, dice: se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a la raza lucerna. Me menciona los cruces de esos animales en diferentes estados fisiológicos. Los sistemas silvopastoriles estaban basados en asociaciones diversas
me menciona ahí las plantas con las que los alimentaron y el conteo de garrapatas se efectuó cada 15 días. Entonces miren que aquí ellos en materiales y métodos me mencionan cuántos grupos de vacas tenían, cuál era la raza de las vacas, con qué las estaban alimentando y cada cuánto hicieron el conteo de esas garrapatas. Luego ellos ya tienen los resultados y dice, se encontraron diferencias significativas para los conteos de garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los grupos de animales de alta producción estuvieron relacionados con una mayor carga parasitaria. Entonces aquí en estos resultados ellos hablan de las diferencias que presentaron en cuanto a la cantidad de garrapatas en el animal con los sistemas evaluados, con la alta producción de leche. Entonces aquí menciona un resumen de todo eso que les mostré ahí arriba en los resultados. Me menciona ahí de una manera muy corta lo más relevante. Y en la conclusión dice, se concluye que tanto el sistema de producción como en el nivel de productividad de los animales va a influir sobre los conteos de garrapatas en los bovinos. En sistemas silvopastoriles la carga de garrapatas puede ser inferior a la de sistemas de pastoreo de monocultivo. Entonces miren que aquí en este primer pedacito de la conclusión me están indicando lo que se aprobó en esa hipótesis que ellos plantearon, que este nivel de productividad en los animales puede influir en el conteo de garrapatas y que la alimentación también puede influir en el conteo de las garrapatas. Y esto como tal ya sería el resumen. Recuerden que ese resumen no quiere decir que vaya al final, sino que yo se los enseño al final porque tiene todo lo que tiene mi proyecto, o sea, desde la introducción hasta la conclusión, pero pues de una manera muy resumida. ¿Tienen preguntas respecto a este resumen? O respecto a lo que les he explicado, Profe, dudas, dime. profe, ¿me aclara ese resumen va al final o al No, inicio? vas al inicio, sino que yo se los explico de último porque para tú poder redactar este resumen, mira hasta dónde tienes que llegar, hasta la conclusión. Entonces yo por eso les explico de último el resumen, pero el resumen es o sea, lo que va de primero. ¿Listo? Igual ustedes en la plantilla, allí está, o sea, el resumen aparece de primero. Yo se los explico de último porque necesitamos primero ver cómo se plantea una introducción para saber en ese resumen qué va a ir de la introducción. Cómo se plantean los materiales y métodos para saber qué va de materiales y métodos. Cómo es lo de los resultados. Entonces miren que aquí también. Y hasta la conclusión. Entonces yo por eso se los pongo de últimos, es por eso. No porque vaya de último en el trabajo, no. El resumen va al inicio. Pero lo pongo de último porque para yo poder redactar el resumen tengo que haber terminado toda mi investigación, o sea, llegar hasta la conclusión para poder poner aquí todo eso en el resumen. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo ya tengo una introducción, entonces puedo poner parte de la introducción, ya tengo todos los materiales y métodos, entonces pongo los materiales y métodos. Por ejemplo, ya tengo todos los resultados, entonces pongo la partecita de los resultados y si me falta la parte de la conclusión, pues ya lo dejo al final. Pero la razón es esa, ¿por qué se los explico de último? Porque como requiere que tenga todo lo de mi investigación hasta la conclusión, entonces por eso es que lo dejo de último, pero él va al inicio. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo. Profe, otra pregunta. Dime. En lo de de conclusiones, y usted dice que también se pueden hacer recomendaciones y que pueden quedar allí en conclusiones, ¿cierto? Sí. Pero, o sea, las identificamos con el título en recomendaciones o así como en esas conclusiones que nos mostró allí que una parte de la recomendación estaba incluido. Sí, O sea, está no sé si me inmerso. hago entender. Sí. O sea, tú lo puedes, por ejemplo, pones las conclusiones y al finalcito de la conclusión, en el mismo texto, puedes poner, se recomienda que se siga realizando más investigaciones sobre el tema y que hagan una investigación más detallada sobre, no sé, la metodología y tú escribes la metodología, o sea, sobre lo que te quedó ahí, lo pones, pero entonces lo puedes poner dentro de las conclusiones. No con un título que diga recomendación, no, sino que lo que puedes hacer es que inicias el párrafo diciendo se recomienda y recomienda lo que pues te quede como ahí, ¿listo?
O sea, va dentro de las conclusiones, pero Listo. puedes iniciar el párrafo, incluso esas recomendaciones, lo ideal es que vaya en el último párrafo de la conclusión y que le pongas allí, o sea, que inicies tu párrafo con se recomienda y das la recomendación. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo. ¿No tienen dudas, muchachos, ninguno? ¿Ya les quedó todo claro? Entonces, bueno, si no tienen dudas respecto a esto, ya con eso terminamos. Para los que se conectaron después,